Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos teniendo un conversatorio con Edwin Guerra, quien es el director de la empresa Smart Energy. Y el tema que estamos tratando hoy es el problema que enfrenta el sector energético nacional, el tema financiero, pero el tema visto desde un punto de vista un poco diferente de cómo esto se ha venido manejando, cuál es la situación. Y la idea nuestra en este programa es ver cómo se puede resolver el problema con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de si es factible darle continuidad a un acuerdo con la meta que se había propuesto de un subsidio energético de 350 millones, por la situación que se ha presentado. En primer lugar, porque el subsidio que se planificó fue un subsidio prácticamente no viable, no alcanzable a esos niveles. No era lógico con la realidad del sector ni con la realidad que hemos vivido durante todos estos últimos años. Y en segundo lugar, por lo que ha ocurrido con los precios del petróleo y la influencia que eso tiene en el tema energético. Entonces, Edwin nos ha estado dando una explicación de cuál es la realidad del sector energético, de ese problema financiero del sector energético, cuáles son las explicaciones que esto tiene. Y ahora, Edwin, nosotros quisiéramos ir un poco hacia adelante, ver en este proceso de negociación, ¿sería posible hablar de que estas metas con el fondo se pueda cumplir? ¿Qué podría pasar? Mira, yo quisiera darle una mano a la distribuidora, que yo creo que la necesitan. La prioridad del gobierno, igualmente, a mi humilde entender, más que concentrarse en el problema coyuntural, que es el faltante que se va a producir por efecto del aumento del precio del petróleo, debería ser en que las autoridades se esfuercen y se concentren en convencer al Fondo Monetario, al Banco Monetario, el Banco Mundial y al BID de la necesidad de ubicar 200, 300 millones de dólares por la vía que fuera. Eso se puede hasta emitir en bonos soberanos, porque el repago de eso está prácticamente garantizado. ¿Para qué? Para no solamente completar la reparación de las redes que se están llevando a cabo, sino acelerar ese proceso, prácticamente hacerlo con todas las redes del país y poner una medición eficiente al usuario. En consecuencia, yo podría darle un servicio de calidad, 24 horas de un voltaje adecuado, e igualmente le estaría dando la forma comercial, la vía para que él pueda pagarme la electricidad a su conveniencia, a su gusto. Si yo logro resolver ese problema, yo genero un efecto contagio positivo y revierto el círculo vicioso, porque las pérdidas que el año pasado cerraron en 4.586 gigavatios, es decir, aumentaron a 41.4 de 40.4 que fueron en el 2009. Esas pérdidas realmente tienen una distribución que parece que igualmente, al menos que yo conozca, nadie se ha dedicado a analizar, a desmenuzar cómo se descompone esa pérdida. Entonces simplemente se dice, hay un 10% que es pérdida técnica, el resto es pérdida no técnica, y como nosotros sabemos la parte que no estamos cobrando, todo el resto es robo. Entonces, ¿cómo tú persigues el robo? Bueno, es un acto de persecución, es una medida agresiva. Cuando si yo entiendo la dinámica de por qué esas pérdidas se están dando, y yo logro separar lo que es el fraude, el robo, que es aquel que tiene una relación comercial, que se le está midiendo la energía y que él está manipulando los equipos para beneficio propio, sacar ventaja, eso es un robo. Sobre todo si puede pagar la electricidad. Ahora tú tienes a la otra persona que simple y llanamente no se puede quedar sin el servicio y tiene una conexión que le ha pagado él de su propio bolsillo y que no tiene forma de ahora además poner que un medidor y decirle a la distribuidora yo quiero pagar.
Entonces, cuando tú descompones esas pérdidas, que estamos hablando de un 41.4% de los 11.091 gigavatios que se sirvieron el año pasado, tú te das cuenta que un 35.7%, un 19.5% de eso corresponde a la pérdida de técnica, asumiendo un 10% de esos 11.000 gigavatios que se perdieron. Por falta de cobro, tú tienes 756 gigavatios, que eso es sencillo porque yo estoy facturando una cantidad y estoy cobrando otra, la diferencia es por falta de cobro, eso es elemental, que subió de manera importante de 558 a 756, por lo que veníamos conversando en el segmento anterior. Yo he agregado 500.000 clientes a mi base, clientes entre comillas, y de eso me está pagando el 20%, pero yo le estoy facturando al 100%. Entonces, obviamente, mis pérdidas por falta de gestión de cobro están ahí aumentando. Esa parte por falta de cobro me representa un 18.2% de la pérdida. Un 26.7% pérdida técnica. Yo puedo inferir de manera bastante sencilla cuál es la pérdida por falta de medición. ¿Cómo yo hago eso? Yo determino qué cantidad de personas están conectados al sistema. ¿Cuántos tenemos? Tenemos aproximadamente 1.4 millones de personas que están conectados y no están pagando la electricidad. Yo le imputo un consumo promedio mensual, que yo he utilizado 88 kilovatios, que es el promedio del bono luz, que es bastante conservador, y eso me da que esas personas pueden haber consumido en el 2010 1.483 gigavatios para un 35.7% del total. La diferencia, que no es pérdida por no medición, ni pérdida por falta de cobro, ni pérdida técnica, es robo. ¿Cuánto estamos hablando de eso? De un 19.5%. Y cuando tú ves la dinámica que entre el año 2009 al 2010 se ha producido, al margen de que las pérdidas aumentaron, de que la falta de cobro aumentó, tú te estás dando cuenta que las pérdidas por falta de medición están disminuyendo, en términos absolutos muy ligeramente, y las pérdidas por fraude igualmente están disminuyendo. O sea que de alguna manera la gestión está funcionando. Mi preocupación es que al ritmo que vamos no podemos pasar 20 años más. Pero Edwin, escúchame que te interrumpa. Tú decías al principio que una de las exigencias del fondo es que se mejore el sistema de cobro, o sea, que sea más eficiente en el sistema de cobro y además que sea más flexible. Si lo que estamos viendo es todo lo contrario, que en lugar de mejorar, lo que está haciendo es empeorando, o sea, está cobrando menos de lo que debería cobrarse. Entonces, eso puede ser, desde el punto de vista del acuerdo con el fondo, puede ser un gran obstáculo en esta negociación, porque entonces el fondo no se va a sentir satisfecho. Ya no sería una cuestión de que el precio sube porque hay más costo en el petróleo, sino que la meta tiene una gran dificultad por la gestión, porque la gestión no ha sido lo suficientemente eficiente como para que esa meta se pueda alcanzar independientemente del factor exógeno. Lo que pasa es que hay ganancia de eficiencia. Por ejemplo, los costos operacionales de la distribuidora se redujeron un 17%. Luego, hubo una mejoría en la eficiencia de la administración. Y menores gastos. Eso se traduce... Eso es en el costo de administración. En el costo de administración. Lo que pasa es que eso es tan pírrico en términos del volumen que se deja de hablando, cobrar, que obviamente una mejoría del 17% es importante, pero un 17% de 200 millones realmente te genera un impacto muy reducido. Por otro lado, el problema es básicamente el cobro, y lo que quizás la autoridad y el Fondo Monetario se den cuenta ahora es que la meta cuantitativa de agregar clientes per se no es suficiente, debe ser cobrarle. Ahora, claro, el problema es cómo tú le cobras a un usuario que tú no tienes forma de fiscalizar ni penalizar cuando no te paga. Así es. Vamos a responder esas preguntas contigo mismo cuando vengamos de la pausa.